El cheque es un título de valor que tiene un contenido crediticio, o sea que es un documento que permite garantizarle un derecho a la persona que lo tiene. El cheque se utiliza como un instrumento de pago, así lo reconoce la ley. Y para poder emitir un cheque, tenemos primero que celebrar un contrato de cuenta corriente con una entidad bancaria. El cheque es un título de valor calificado y solo lo podrán expedir las personas autorizadas en un determinado banco. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas pueden girar cheques, ya que es un documento que permite disponer de los fondos que se tienen en una cuenta, para lo que se necesita tener un contrato de cuenta corriente con determinada entidad financiera, en la cual el cuentaviente tiene una cuenta de depósito en la que el banco entrega una chequera que nos permite más adelante autorizar a cualquier persona o entidad para retirar previo el lleno de los requisitos del cheque. Para que un cheque sea válido, es decir, para que preste mérito ejecutivo, en la medida en que constituye efectivamente un título de valor, debe cumplir los requisitos que de forma expresa señala el Código de Comercio. En este caso, el artículo 712 señala que el cheque solo puede ser expedido en formularios impresos o chequeras y a cargo de un banco, que son suministrados por el banco en el que se tenga el contrato, los cuales están numerados a fin de identificarlos y relacionarlos con la cuenta corriente respectiva. Respecto a los requisitos que debe tener el cheque, el artículo 713 del Código de Comercio señala la orden incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre del banco, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Además, este artículo señala que se deben cumplir los requisitos generales de los títulos valores contenidos en el artículo 621, que son la mención del derecho del título que se incorpora y la firma de quien lo crea. Obviamente, se debe indicar el valor por el que se gira el cheque y en algunos casos la fecha, ya que existe un tipo de cheques que se llama posfechados. ¿Cuál es el contenido del cheque? En razón a que los cheques deben ser expedidos o girados en un formato preimpreso, este ya incluye parte de un contenido, de manera que quien diligencia el cheque solo debe rellenar los datos de fecha, valor, nombre del beneficiario y firma del girador, que puede ser autorizado o el dueño de la cuenta, en el caso de las personas naturales, y en el caso de las personas jurídicas, la persona autorizada. El contenido mínimo que debe tener el cheque, pero algunos cheques pueden incluir la frase de páguese al primer beneficiario. El pago del cheque está señalado en el artículo 717 del Código de Comercio y será pagado a la vista, o sea, cuando el cheque sea presentado para ser cobrado. La norma dice que el cheque siempre debe ser pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque postdatado o postfechado se pagará en la fecha de su presentación. El banco está obligado a pagar el cheque solo si hay fondos en la cuenta respectiva y solamente hasta el saldo que tenga en la cuenta el cuentaviente, salvo disposición legal que lo libre de tal obligación. En el caso de que los fondos disponibles no sean suficientes para cubrir el importe del cheque, el librado debe ofrecer al tenedor el pago parcial hasta el saldo disponible. El banco ofrecerá al tenedor del cheque el pago parcial y a este le corresponderá aceptar o no tal ofrecimiento, presentando el cheque para su pago. Según el artículo 718 del Código de Comercio, el cheque debe ser presentado dentro de los 15 días a partir de la fecha en la que fue expedida, si son pagaderos en el mismo lugar de su expedición, y dentro de un mes si son expedidos en un lugar distinto a donde se encuentra el cheque. Dentro de 3 meses si fueran expedidos en países diferentes en América Latina, y dentro de 4 meses si fueran expedidos en cualquier país de Latinoamérica, pero para ser pagados fuera de él.
Los cheques normales que se expiden cotidianamente deben ser presentados al banco para su pago dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de su expedición, debido a que la norma no especifica si son días hábiles o días calendario. En todo caso, el banco está obligado a pagar el cheque que se presenta dentro de los 6 meses siguientes a su expedición, según el artículo 721 del Código de Comercio. Los cheques, como todo título de valor, son negociables a través de un endoso, pero según el artículo 715 del Código de Comercio, esa negociabilidad puede limitarse insertando una cláusula que así lo indique. O sea que el endoso permite ceder a terceros los créditos y derechos incorporados en un título valor, como letras de cambio, pagarés y cheques. Existen diferentes clases de cheques para situaciones o necesidades. Cheque al portador, que es un cheque que se paga a la orden de la persona que esté beneficiaria. Está un cheque nominativo, que es el cheque en el que se indica la forma expresa del beneficiario, como por ejemplo un cheque a nombre de Paulina Donado. Un cheque cruzado, que es el que se cruza con dos líneas, indicando entre ellas el banco en el que debe ser cobrado. El cheque cruzado puede ser al portador o nominativo y puede ser negociable o no según la decisión del librador. El cheque de gerencia, que es un cheque que autoriza el banco y es para casos específicos cuando hay que hacer algún tipo de transacciones especiales. ¿Cuál es la caducidad del cheque? El cheque caduca cuando no es presentado para su pago dentro del término que indica la norma, que son 15 días contados a partir de la fecha de expedición o como máximo 6 meses. ¿Cuáles son las partes del cheque? En el cheque intervienen 3 partes. El cuentaviente, que es la persona que gira o expide el cheque. El banco, que es la entidad que está dispuesta a pagar, en donde la persona tiene una cuenta corriente y tiene un depósito. La persona a quien se le ha de pagar el cheque cuando lo presente ante el banco, que puede ser el portador. En el caso del cheque de gerencia, el librador es el mismo librado.